Headline edition, July 8, 1947. The Army Air Forces has announced that a flying... Según Tricia Stafford de la Universidad Tecnológica de Sydney, estos neurocientíficos han estado pues haciendo experimentos para poder entender un poco el sexto sentido, y es de hecho ya un hecho que es posible medir por lo menos cómo sucede este proceso y cuáles serían los 3 pasos para poder escanear la mente de otra persona, ¿no? Esto sucede de manera natural y según ellos tendrían bueno, pues que suceder 3 aspectos en cada persona para que esto se dé. Pero primero vamos a ver cuál es el contexto de esta historia. Resulta que en esta universidad en Sydney, bueno, pues decidieron tomar a 30 personas y experimentar, hacer que interactuaran entre ellos y medirles tanto el corazón como el cerebro y estar investigando qué sucedía en el momento en que se entablaba la comunicación. Lo más sorprendente del experimento es que la comunicación se probó con contacto visual, sin contacto visual, incluso algunas veces se probó sin ni siquiera entablar ningún tipo de contacto verbal o visual. Simplemente ponían a las personas una frente a otra y veían qué sucedía. Y en algún punto se empezaba a dar la magia. En el lóbulo parietal empezaba a haber lo que llamaban los científicos como chateo mental o scanning mental. Y lo que sucedía era que empezaban a activarse ciertos aspectos del cerebro más donde se creía que solamente estaba la imaginación, o se abría hacia los temas de la imaginación, y resultaba que había una sincronía en el cerebro. La vibración y las ondas cerebrales empezaban a unirse y a convertirse en una especie como de sincronía, ¿no? Se dieron cuenta que había 3 aspectos muy importantes para que esto suceda. Pero antes que todo, el sexto sentido siempre ha sido buscado por tanto personas que buscan evolucionar mentalmente, o que buscan tener una mente más activa hacia lo que les rodea, y siempre se ha dicho que la meditación, que las artes marciales generan y expanden el sexto sentido. Pero lo que aquí descubrieron estos científicos es que todos estamos conectados mentalmente en una especie como de sincronía, en la cual ellos llaman que este sería el sexto sentido. Todos estamos conectados, pero no todos observamos esa conexión, no todos nos damos cuenta y estamos conscientes de esa conexión. Los 3 pasos más importantes para que esta sincronía se diera eran los siguientes. El primero, tiempo para empezar a conocer a la otra persona, para poder sentirse lo que ellos llamaban en confianza. Cuando ellos estaban ya relajados, empezaba a suceder lo que ellos llamaban ese chateo mental. El segundo paso habla de concentrarse en buscar quién es esa persona. Ni siquiera tendría que haber un contacto visual, ni siquiera tendría que haber un contacto verbal, sino buscar concentrarse en la otra persona que se sabía estaba en ese cuarto. El momento en que esta concentración o esta intención sucedía era cuando empezaba a haber esta sincronía. Y por último, ellos hablan de un tercer paso muy importante, que era el esfuerzo por querer comunicar algo. Cuando se dieron cuenta, cuando había una persona que quería comunicar algo, que quería dar un mensaje específico, la sincronía sucedía más rápido. Pero hubo casos o hubo personas en los cuales hubo sincronía inmediata cuando empezaban el experimento, inmediata al hacer contacto con cualquier persona. O sea, había personas que tenían una facilidad extra para ese sexto sentido, y había personas que tenían como ciertas barreras, ¿no? Se batallaba un poco más, pero al final de cuentas todos lograban tener esta especie como de scanning mental entre las 2 personas.
Lo que aquí se podría tal vez deducir es que hay personas que tienen ese tal vez don un poco más activado y otras personas que necesitan cultivarlo un poco más. Habla un poco también, según estos científicos, de la empatía que hay hacia los demás. Se habla de que dentro de lo que ellos fueron viendo, las personas que se concentraban sin juzgar, sin analizar, simplemente se concentraban en estar ahí y observar, o estar por lo menos mentalmente queriendo conectarse con la otra persona, es cuando se daban cuenta que la sincronía sucedía casi inmediatamente. Es un avance bastante interesante y pues da gusto que este tipo de detalles o de experimentos se empiecen a dar en la ciencia, porque pues se empieza a abrir temas que siempre habían sido relegados hacia lo esotérico, ¿no? Pero bueno, ¿qué les parece este tema? ¿Realmente creen en este tipo de cosas? Yo creo, y se ha hablado mucho, de que la sincronía mental o el tipo de conexión entre dos o tres o muchas personas no necesariamente tiene que ser en un mismo lugar. Se habla de que se pueden conectar personas que están totalmente distantes y que la sincronía sucede. Ese experimento no lo hizo así todavía, lo hizo solamente en un lugar cerrado, en un lugar donde podían ellos controlar y escanear tanto corazón como cerebro, pero muchas veces se habla de esto, ¿no? De que la sincronía mental puede suceder independientemente de la distancia y es inmediata, ¿no? Y de hecho por ahí va un poco lo que se ha estado hablando de la física cuántica, que bueno, ya estaremos platicando otro día. Por ahora pues nos vemos en el siguiente video, y si no también platicamos en la Ruta Verde. Hasta luego.